Después de un verano incierto, México necesitó nada más 2 jornadas para recordarle a todos que sigue siendo el gigante de la CONCACAF, porque en la segunda jornada del octogonal, México en condición de visitante le ganó 1-0 a Costa Rica. Para hablarlo, para debatirlo y para analizarlo, Carolina de las Alas, Barak Feber y finalmente, después de muchos trámites, le llegamos al precio a Rafa Puente y por eso nos acompaña en los segmentos de hoy. Antes de entrar en el análisis, repasemos los resultados de esta segunda jornada del octogonal, donde, como decíamos, México en condición de visitante derrotó 1-0 a Costa Rica. Gran actuación de Panamá, el equipo canalero de visitante goleó 3-0 a Jamaica. El Salvador no ha podido aprovechar la localía, empató nuevamente a 0 goles con Honduras, y Estados Unidos, en un duelo de equipos norteamericanos, empató a 1 con Canadá. Después de 2 jornadas, así está la tabla de posiciones, donde México ya de inmediato se empieza a distanciar del resto. Marcha perfecta para el equipo de Martino, 6 puntos. En la segunda posición Panamá, después Canadá, Honduras, Estados Unidos y El Salvador con 2 puntos. Costa Rica, una de las grandes decepciones, con una sola unidad. Y en el fondo, Jamaica con 0 puntos. Vamos a aprovechar la presencia de Rafa y vamos a arrancar con usted, Rafa, el análisis de hoy. ¿Por qué gana México, Rafa, en Costa Rica? Bueno, gana simple y sencillamente porque es mejor. Yo particularmente, y mira que tuve la oportunidad de enfrentar a Costa Rica a nivel de equipo de selección unas cuantas veces, sí me atrevo a decir, y ojalá no lastime a los costarricenses, el peor equipo que le he visto a Costa Rica. Costa Rica siempre se ha distinguido por tener buenos jugadores y ahora se respalda en 2 que francamente están a un paso del retiro, que es Brian Ruiz y es Campbell. ¿Perdón? Campbell. Bueno, Campbell. No, Celso Borges, sí, tiene a Celso Borges. Sí. Tiene a Borges, que son los 2 referentes, son Brian Ruiz y Borges, y digo, los 2 están en un ritmo que pueden jugar, pero en veteranos, en competencia de veteranos, en la demanda del fútbol actual. No es que sea una pena, porque tienen una trayectoria y hay que reconocérselas. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que México no tuvo mayor dificultad en ganar un partido que se antojó y se antojaba desde antes de que lo jugaran, después de ver a Costa Rica frente a Panamá, que fue dominada por los panameños y que a lo mejor fue importante, como suele ser en las últimas etapas, la figura de Keylor Navas. Y bueno, pues creo que para México no veía yo un grado de dificultad alto. Sinceramente no me gustó México. Medianamente diría yo que el primer tiempo sí, la actitud del equipo sí me gustó porque tuvieron deseos de luchar, tuvieron corazón, tuvieron coraje, pero no ha mostrado calidad. La verdad, México en el partido, en su presentación en este octagonal, jugando local contra un equipo pues disminuido de Jamaica, todos coincidíamos en que México había tenido la pelota, pero le habían faltado ideas, ganó merecidamente. En este momento es el líder del grupo. Va a ser un partido diferente el que va a enfrentar a Panamá. El grado de dificultad va a ser distinto. En el Rommel Fernández yo creo que la situación para México no va a estar tan cómoda, tan sencilla como se le ha presentado en estos 2 partidos. Y a lo mejor concluiría con un comentario que tampoco es con el afán de lastimar a nadie. Entiendo perfecto que decías que México demostró que sigue siendo el gigante. Como he visto el fútbol en esta área de CONCACAF, yo me atrevería a decir que de lo que he visto, México sí efectivamente es el mejor, pero es el menos malo. Épale, totalmente. Barak, sumemos a lo que ya dice Rafa, en lo cual yo coincido. México gana merecidamente, pero deja muchas dudas desde el funcionamiento, desde el nivel colectivo y en algunos casos desde el nivel individual. Barak, ¿usted qué resalta de esta selección mexicana y qué no le gustó de la actuación del equipo de Martino, más allá de que el técnico argentino no pudo dirigir este partido? Hay mucho por trabajar y por mejorar, pero qué fácil o es mucho más complicado hacerlo cuando estás cumpliendo los objetivos, ¿no? Cuando tienes los 6 puntos de 6, sobre todo cuando viene la selección mexicana de tener esos 2 tropiezos dentro de una estabilidad inicial de Tata Martino al mando de la selección, pues venía con una mini crisis o una amenaza de crisis tras haber
perdido en la Copa Oro y en la Nations League, ¿no? Entonces, qué importante trabajar, pero con los objetivos cumplidos y sobre todo cuando nadie ha ganado en el hexagonal, ¿no? México es el único que ha ganado partidos y claro, Panamá venciendo a Jamaica y eso le permite, aunque eso está empezando, tener una ventaja importante. Por lo que me gusta de la selección mexicana es que es competitiva, ¿no? Como dice Rafa, dentro de los rivales que tiene o que ha enfrentado, vamos a ver, yo creo que va a ir subiendo el nivel, creo que todos estamos seguros, de hecho, que Canadá y sobre todo Estados Unidos van a ser retos más complicados, pero México es competitivo, México nos arruga, México, a pesar de que sobre todo el primer tiempo contra Jamaica fue lo peor de lo que lo hemos visto, México ha sabido competir y superar a su rival en todo momento de lo muy poco que le han exigido, ¿no? Honestamente, en estos dos partidos no podemos hablar de solvencia defensiva tampoco porque sería irreal. México, a pesar de dominar absolutamente a Costa Rica, pues no le empatan de milagro, ¿no? En el último minuto con aquel disparo al travesaño, después tuvo ya en el 94 otra, Costa Rica que no había atacado en todo el partido. Entonces tampoco podemos hablar de que México está logrando amarrar sus partidos, o sea, los está sufriendo, los está ganando hasta el último minuto, como Jamaica. Hay muchas cosas que decir, pero qué importante es, sobre todo en estos torneos donde lo que hay que hacer es ganar y después pensar en hacerlo bien para poder llegar mejor a la Copa del Mundo. Pero bueno, ganando y siendo superior y bueno, y contando con suerte. No olvidemos que también ha tenido suerte para encontrar ese gol de casi último minuto contra Jamaica y para que ese casi gol de Costa Rica en el último minuto se quedara en eso, ¿no? En casi gol. Clave lo que comenta Barak, obviamente a México siempre le exigimos que juegue mejor, pero no en eliminatoria, lo que importa es ganar. Caro, me gustó mucho lo de Guardado, completó el 88% de sus pases, 22 de esos pases fueron en cancha contraria, Guardado termina provocando el penal, un penal tonto, una patada innecesaria de Oviedo, bien el árbitro. Individualmente, Caro, ¿a qué futbolistas usted aprueba y a qué jugadores termina reprobando? Me gustó justamente, José, esa conexión de Guardado con Charly Rodríguez. Recordarle a la gente que a diferencia de lo que se alineó contra Jamaica, fueron 4 cambios. Me queda claro que este equipo no encuentra su lateral derecho. Recuerdo que en la previa, justamente contigo y varios de los compañeros decíamos, bueno, ¿qué cambios haríamos? Y decíamos, por ejemplo, el sacar a Córdoba. Ese cambio se termina dando. A mí lo que me preocupa, y más allá de las individualidades, José, es que este es un equipo que no se termina de encontrar y no se termina de encontrar desde hace mucho tiempo. Lo de Funes Mori, bueno, hay una jugada que para mí se podía haber concretado como penal, la de Blanco sobre Funes Mori, que al final no se termina pitando, y Funes Mori siempre te trae jugadas de peligro. Hablábamos de, por ejemplo, ¿por qué no la posibilidad de usar a un Henry Martín con el mismo Funes Mori? Me hubiese gustado ver un poquito más de eso, pero yendo a tu pregunta de lo rescatable, la conexión entre Guardado y Charly Rodríguez, me parece que es interesante haber sacrificado a un hombre como Romo, si bien no tuvo el mejor partido ante Jamaica. Me empieza a preocupar el hecho de que salgan tantos hombres, o sea, están saliendo 4 con respecto al partido contra Jamaica y el equipo no mejora. Yo entiendo lo que comentaba Rafa cuando decía, se le ganó tal vez a un equipo pero porque también era malo lo de Costa Rica, y sin querer ofender a nadie, obviamente, ¿no? Pero me preocupa que México se diluya en la confianza cuando va ganando el partido apenas 1-0 y corre riesgos innecesarios. En conclusión, yo veo el vaso medio lleno porque tiene 6 puntos, medio vacío para lo que México puede y tiene. Es decir, las herramientas del equipo mexicano dan para un mejor fútbol del que estamos viendo. Rafa, estoy notando a un Funes Mori falto de confianza. Se pierde una oportunidad muy clara, no aprovecha ese hierro defensivo de Duarte que le deja la pelota servida. Después, buena tajada de Keylor Navas. En el segundo tiempo, tenía solo a Gallardo por la izquierda, toma una mala decisión, decide hacer la diagonal cuando tenía a Gallardo totalmente solo. ¿Qué le está pasando a Funes Mori, Rafa? Pues mira, un poco arrastra lo que le está pasando al equipo en general. O sea, pues se distingue la figura de Funes Mori, porque como centro delantero quizás sea el que tenga con mayor presencia de área, más ocasiones o situaciones para poder resolver, o sea, para definir. El partido frente a Jamaica tiene una falla garrafal, que esa sí la considero una falla garrafal. La de ayer le doy mucho más mérito a la tajada de Keylor Navas,
que a una falla de Funes Mori. Lo que hace el portero Tico, la verdad, es en base a la calidad que le conocemos a este portero que ha destacado en el ámbito internacional, siendo figura en el Madrid, siendo figura en París Saint-Germain, y es indiscutiblemente el hombre más importante de Costa Rica. Entonces hay que darle su mérito. Yo la de ayer no la siento tanto como una falla. Él trató de definir a ese costado una pelota complicada abajo y el portero reacciona de maravilla. La pelota que no le da Gallardo, totalmente de acuerdo contigo, caso contrario a lo que sucedió en el partido contra Jamaica, que hace un jugador dentro del área, si quieres con dos jugadores ya medio regalados, pero luego le ponen no medio gol, 3/4 de gol a Alvarado, que le estrella en el poste a escasos 3 metros de la línea de meta sin nadie que custodiar el arco. Entonces, ahí tuvo un gran acierto. Ahora, no está en su momento. Y no está en su momento desde el torneo anterior, en la recta final del torneo, cuando empezó a sentir la presión de emparejar a Suazo en la cantidad de goles y volverse o superarlo siendo el goleador histórico. Y sabemos que le costó mucho trabajo y que lo resintió él y lo resintió el equipo de los Rayados. Está en una situación un poco similar. Ahora, sí es un jugador que de acuerdo a lo que se requiere, yo no digo que sea mejor que Henry Martin. Henry Martin el otro día entró y capitalizó un pequeño rebotillo ahí y hizo un golazo. Pero pues aquí la situación es que según ha venido cambiando, que bien lo comentaba Caro, pues aquí tiene otra alternativa para hacer un cambio, ¿no? Si no te está funcionando, yo creo que las críticas están siendo un poco severas para Funes Mori, porque sí cumple con otras funciones de arrastre que no es fácil cuando eres centro delantero y tampoco tienes el respaldo de un equipo que está trabajando colectivamente muy bien. Pero bueno, tampoco podemos decir que está cumpliendo en base a las expectativas que se habían presentado, que todo el mundo pensaba que iba a llegar y iba a ser por lo menos en este torneo de octagonal o el anterior que se jugó en Copa Oro, que te gusta una cuota de 3, 4, 5 goles y no los ha conseguido. Sí, necesita un poquito más de confianza. Barak, repasemos el calendario que se le viene a México, ¿no? Cuando sale el calendario de esta triple cartelera, decíamos Jamaica en el Azteca, Costa Rica de visitante, Panamá de visitante. Parecía que la visita ante Costa Rica iba a ser la más complicada, pero visto lo visto hasta el momento, el equipo de Panamá futbolísticamente ha sido el mejor. Esa será la próxima escala del equipo mexicano. Sin Alexis Vega y sin Edson Álvarez, que no podrán estar para ese partido, Barak, son ausencias que le pueden pesar a México en esa visita ante Panamá. Sí, por el momento de forma en el que se encuentra Alexis Vega, era un futbolista que sobre todo ante un Tecatito Corona que no responde aún con selección mexicana, un Chucky Lozano que viene saliendo de la lesión, Alexis Vega con la inercia que venía tomando en Juegos Olímpicos, donde fue espectacular, pues es un futbolista que va a encontrar sustituto, obviamente, pero que es difícil encontrar a alguien con la dinámica que traía y el nivel de confianza que traía Alexis Vega. En cuanto a Edson, a ver, indispensables, insustituibles, es muy difícil encontrarlos, y más de cara a un partido, honestamente, contra Panamá, que hay que respetar y que hay que, sobre todo, ponerse de pie y no dejar de aplaudir cómo durante ya mucho tiempo Panamá ha establecido, más allá de generaciones que llegan a cumplir su ciclo, un equipo que hasta hace 10 años no competía en CONCACAF, ¿no? Nadie ha crecido como Panamá. Aún así, uno piensa que sin Edson Álvarez, el equipo debería encontrar probablemente en Romo, si no al sustituto ideal, un jugador en el que no se extrañe tanto, una pieza que México no ha logrado tener durante mucho tiempo, ¿no? Un futbolista, además, en el nivel en el que se encuentra ahora mismo Edson Álvarez, que te juegue así en medio campo y que te funcione tanto para destruir como para construir. Son dos bajas sensibles, pero también hay que pensar que es una dinámica de 3 partidos en una semana, en donde de cualquier forma seguramente lo más probable es que habrían recibido descanso si no fuera por la lamentable lesión de Alexis y la acumulación de tarjetas de Edson Álvarez. Un partido que se enfrenta a una selección de Panamá que va a tener la confianza de haber conseguido los puntos, pero también cierta tranquilidad de decir, mira, estamos mejor de lo que muchos habrían pensado, ¿no? Y contra México vamos a ver, va a ser muy interesante si el equipo de Christensen sigue con esa propuesta, donde estoy de acuerdo con Rafa, mereció haber ganado contra Costa Rica, debería tener 6 puntos ahora mismo Panamá, pero
Pero Sí. vamos a ver si jugando en casa y con la confianza y además con el fútbol que ha mostrado el técnico español de origen danés, puede ser un partido abierto, ¿no? Porque si Panamá llega y presiona arriba y le pone a México un partido distinto al que le han puesto tanto Costa Rica como Jamaica, Jamaica muy, muy conservador y Costa Rica, ni se diga, apelando solamente a las patadas, Panamá no va a ser, no va a ser así. Lo más probable es que Panamá sea un partido mucho más abierto, mucho más bonito de ver, más allá de que uno quiera que gane México o el rival. Caro, tomando en cuenta lo que comentan Rafa y Barak, ¿no? Que Barak, Panamá contra Costa Rica mereció ganar, a Jamaica le mete 3. ¿Cómo lo tiene que plantear México? ¿En qué aspectos tiene que seguir evolucionando este equipo de Martino para seguir con la marca perfecta en este inicio del octogonal? Es increíble, José, porque cuando veíamos la lista de partidos pensábamos que Panamá iba a ser el rival más fácil, ¿no? Y ahora resulta que Ujú. tienen la posibilidad ahí de pelearse el liderato. Panamá encontró su once, Panamá repitió su once, lo de Carrasquilla con Godoy, lo de Fidel con Andrade, lo de Waterman, que ahora termina entrando y marcando. ¿Qué tiene que hacer México? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo porque el Tata Martino también se encuentra en recuperación. Tal vez Pineda pudiese ingresar, la personalidad que mostró Pineda en el cobro del tiro de penal, me parece interesante para las esperaciones mexicanas. Yo creo que van a haber unos 3, 4 cambios, porque sobre todo a nivel de conexión, a nivel de... México domina los partidos, México tiene el dominio del partido, la posesión del balón. El problema es lo peligroso que se hace y la concreción del gol. Y yo repito, no hay que ponerle todo esto a Funes Mori. Creo que hay errores de otro tipo. Yo insisto, yo creo que se puede jugar con 2 delanteros. Yo creo que tienes que aprovechar los espacios porque a Panamá le cuesta ser un equipo defensivo. Ya lo ha visto Tomás Christensen, cuando el equipo se va para atrás, los errores aparecen. Así que yo creo que México no puede jugar pensando en lo que le va a proponer Panamá. México tiene que jugar a lo que es México. México era un equipo que nosotros descubríamos, ¿por qué? Porque era peligroso por las bandas, porque Ujú. sabía hacer centros, porque defendía bien y tenía 2 centrales que podían equivocarse. A veces era Saucedo, a veces era Araujo, pero yo creo que México está para dominar el partido. ¿Y qué cambios tiene que hacer? Bueno, yo creo que yo mantendría un Guardado, yo mantendría a un Ujú. Charlie, yo le daría la oportunidad de repente de nuevo a Romo. Las herramientas están ahí. El tema yo creo que ya no pasa por los nombres, sino por el sistema, ¿no? Por cómo se termina armando este equipo. A partir de ahí las respuestas se encontrarán o no, pero México no puede armar un partido pensando solamente en Panamá, obviamente tomando sus precauciones, pero México tiene que jugar a ser protagonista siempre. Totalmente de acuerdo. México tiene que ser protagonista. México no golea, México no gusta, pero gana. Momento es el mejor en la eliminatoria, o como dice Rafa Puente, es el menos malo.